De nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos a la actualidad de las últimas horas pendientes de la Corte Internacional de Justicia. Inicio de este lunes 2 días de audiencias en un caso presentado por Nicaragua que busca prohibir a Alemania suministrar armas a Israel. Un abogado de Nicaragua argumentó que Alemania utiliza la patética excusa de proporcionar ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza y al mismo tiempo vender a Israel equipo militar que se utiliza para matarlos y aniquilarlos. Nicaragua también dijo que Alemania está facilitando la comisión de genocidio y en cualquier caso ha incumplido su obligación de hacer todo lo posible para impedir la comisión de genocidio. Ha pedido a la Corte Internacional de Justicia que emita una orden preliminar para detener toda ayuda alemana a Israel. Por su parte, Alemania niega las acusaciones, afirma que no ha violado el derecho internacional y promete defender su posición ante el tribunal. Hablamos ahora de Rusia. El embajador ruso pronunció duras palabras contra Finlandia este sábado, advirtiendo que el país tomaría represalias contra el nuevo miembro de la OTAN. En concreto dice que va a suceder esto si se colocan armas nucleares en suelo finlandés. Finlandia es uno de los países europeos más recientes a unirse a la alianza militar y fue recibido oficialmente en abril de 2023. En una declaración publicada el sábado a través de una entrevista con la agencia de noticias estatal TASS, Pavel Kunesov, el embajador ruso en Finlandia, dijo que la relación entre ambas naciones no puede volver a ser como antes. Además, también ha advertido a Finlandia de que Rusia responderá si se colocan armas nucleares respaldadas por la OTAN en suelo finlandés. Miramos ahora a Ucrania. Anticipa que las operaciones ofensivas rusas se van a intensificar a finales de la primavera y principios de verano, es lo que informa el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia Militar de Ucrania, el teniente general Kirilo Budanov, según la última actualización sobre el estado de la guerra en Ucrania del Instituto para el Estudio de la Guerra. Budanov declaró en una entrevista con el canal de televisión alemán ARD que Ucrania espera que las operaciones ofensivas de Rusia se intensifiquen, especialmente en el Donbass. Budanov también ha informado de que es probable que las fuerzas rusas intenten avanzar hacia Chasiv Yar, al oeste de Bakhmut, y en dirección a Prokhorovsk, aproximadamente a 43 kilómetros al noroeste de Avdiivka. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró anteriormente en una entrevista con CBS News que el principal esfuerzo ofensivo de Rusia podría comenzar a finales de mayo o principios de junio. Miramos ahora a Estados Unidos, al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. El NORAD ha anunciado que ha detectado aviones militares rusos operando en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. La DIF de Alaska es una porción del espacio aéreo internacional adyacente al espacio aéreo estadounidense, dentro del cual Estados Unidos exige la identificación de todas las aeronaves por motivos de seguridad. En un comunicado dicen que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte detectó y rastreó 4 aviones militares rusos que operaban en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska el pasado 5 de abril, es lo que afirmaban en un comunicado de prensa. Dicen que el avión ruso permaneció en el espacio aéreo internacional y que no entró en el espacio aéreo soberano estadounidense o canadiense. Dice además que esta actividad rusa en la DIF de Alaska ocurre regularmente y no se considera una amenaza. Miramos también a México, al director ejecutivo, en este caso, hablamos de México, sobre todo después de lo que aconteció el pasado viernes, de la violación a la embajada de México por parte de Ecuador. Vemos que están anunciando en las últimas horas sus autoridades que van a denunciar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto armado a su embajada en Quito. Enseguida les damos más detalles. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas que sigue pasando por lo que ocurre en Oriente Medio. Miramos a la Corte Internacional de Justicia. Inicia desde este lunes 2 días de audiencias en un caso presentado por Nicaragua, que busca prohibir a Alemania suministrar armas a Israel. Un abogado de Nicaragua está argumentando que Alemania utiliza la patética excusa de proporcionar ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza y al mismo tiempo vender a Israel el equipo militar que se utiliza para matarlos y aniquilarlos. Nicaragua también ha dicho que Alemania está facilitando la comisión de genocidio y en cualquier caso ha incumplido su obligación de hacer todo lo posible para impedir la comisión del mismo. Ha pedido a la CIG que emita una orden preliminar para detener toda ayuda alemana a Israel. Por su parte, Alemania niega las acusaciones, afirma que no ha violado el derecho internacional y promete defender su posición ante el tribunal. Les contamos más tensiones para Netanyahu. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha dicho este lunes que el primer ministro Netanyahu no tendrá un mandato para continuar en el cargo si cancela la operación militar en Rafah, en el sur de Gaza. Ben-Gvir ha insistido en que Netanyahu no puede poner fin a la guerra sin un ataque extenso
contra Rafah para derrotar a Hamas. El ejército israelí, como saben, se retiró ayer de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, aunque el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que la medida era una preparación para la operación en Rafah. Nos contamos ahora que Israel ha confirmado la retirada de más soldados del sur de Gaza hasta dejar solo una brigada, mientras el gobierno israelí y Hamas han enviado delegaciones a Egipto para mantener nuevas conversaciones sobre un posible alto el fuego en el conflicto que lleva ya 6 meses. Israel ha estado reduciendo su número en Gaza desde principios de año para aliviar a los reservistas, al tiempo que está bajo una presión creciente de su aliado en Washington para mejorar la situación humanitaria. El portavoz militar no ha dado detalles sobre los motivos de esta retirada de los soldados ni tampoco sobre el número de los involucrados, pero el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que las tropas se estarán preparando para futuras operaciones en Gaza. Tanto Israel como Hamas han enviado sendas delegaciones para retomar las conversaciones con posiciones marcadas. Hamas quiere que cualquier acuerdo ponga fin a la guerra y que retire a las fuerzas israelíes. Mientras tanto, Israel ha dicho que después de cualquier tregua derrocaría a Hamas, ya que, como saben, ha jurado su destrucción. Les contamos ahora que oficiales militares han declarado en las últimas horas que Israel está retirando algunas tropas de la ciudad de Khan Yunis en Gaza, diciendo que había terminado su misión allí cuando la guerra contra Hamas alcanzó la marca de los 6 meses. Israel dijo que su división de comandos se había trasladado fuera de Khan Yunis. El primer ministro israelí, Netanyahu, habría retirado algunas tropas de Gaza y dice que la victoria está cerca. Reitera que no habrá un alto el fuego en Gaza sin liberación de rehenes. Miramos ahora a Irán. A su jefe del ejército ha advertido este sábado que impondrá un daño máximo a Israel en respuesta al ataque lanzado contra el consulado iraní en Siria, que causó la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, incluidos 2 generales. Decía lo siguiente: definitivamente la respuesta se dará en el momento adecuado, con planificación y con un daño máximo al enemigo, de una manera que le haga arrepentirse de sus acciones, lo que afirmaba el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Bagheri, según informaba la agencia de noticias Tasnim. Durante la ceremonia de entierro del máximo responsable de la fuerza Quds en Siria y Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi, el propio Bagheri, denunciaba que Estados Unidos es el mayor cómplice de este crimen. Miramos también un día más a lo que sucede en el Mar Rojo. A palabras del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, advierte sobre el coste del Mar Rojo, el coste del desvío de estas rutas, y dice además que los ataques por parte de los hutíes se han recrudecido. Lo escuchamos. The Houthis attacks on the maritime traffic that has to be redirected around the Cape of Good Hope, and you may have a look at that through any Google application. This is 10 to 14 days more of traveling. The cost of a container transported from China to Europe has doubled. It costs twice. And the insurance shipping has increased by 60%. Miramos ahora al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, ha criticado este lunes la formación de camarillas excluyentes con el pacto AUKUS entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, advirtiendo de que va a exacerbar la carrera armamentista en la región de Asia-Pacífico. Dijo que AUKUS hace oídos sordos a las preocupaciones generalizadas en la región y en todo el mundo sobre el peligro de una proliferación nuclear. El propio Mao también ha comentado un informe que afirma que los miembros de la alianza tienen la intención de ampliarla para incluir a Japón. Dijo que se debe reflexionar profundamente sobre su historia y actuar con cautela en el ámbito de la seguridad militar. Mientras tanto, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, parte este lunes hacia Estados Unidos, donde va a celebrar en los próximos días una cumbre con el presidente de este país, con Joe Biden, y con el de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., abordando la ampliación de la cooperación económica y de seguridad ante el auge de China. La visita de Estado de Kishida a Estados Unidos será la primera de este tipo de un líder nipón en los últimos 9 años, mientras que la cita a 3 bandas con Marcos Jr. será la primera hasta la fecha, un reflejo de cómo Tokio y Washington buscan redibujar el mapa de las alianzas regionales en el nuevo contexto geopolítico. Además de temas de seguridad, Kishida hablará con Biden sobre el estado de las inversiones niponas en Estados Unidos y el refuerzo de las cadenas de suministro de materias primas y componentes industriales clave, entre ellos los semiconductores y las baterías eléctricas, un asunto que también se discutirá con el líder filipino.
Miramos ahora al presidente estadounidense Joe Biden va a advertir a China sobre su actividad cada vez más agresiva en el mar de China Meridional esta semana durante la cumbre con el primer ministro japonés y el presidente de Filipinas. En este sentido, dos altos funcionarios de Estados Unidos dijeron que Biden expresaría su seria preocupación por la situación en torno al Second Thomas Shoal, un arrecife sumergido en las islas Spratly, donde la Guardia Costera ha utilizado cañones de agua para impedir que Filipinas reabastezca a los marines en el Sierra Madre, un barco oxidado que ha estado alojado en el arrecife durante 25 años. Biden hará hincapié en que el Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Filipinas se aplica a la Sierra Madre, según decían los funcionarios, agregando que expresó profunda preocupación cuando habló con el presidente Xi Jinping el pasado lunes. Decía que China está subestimando el potencial de una escalada. Apuntaba, hemos intentado dejarlo claro en una serie de conversaciones, que el Tratado de Defensa Mutua cubre a los marineros y barcos filipinos y, por extensión, la Sierra Madre, es lo que apuntaba un funcionario estadounidense a Financial Times. Tenemos ahora a Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado este domingo al presidente electo de Eslovaquia, Peter Pellegrini, por su victoria en los de ayer. La ha animado a seguir promoviendo los valores comunes de la Unión Europea, pese a haberse presentado a las urnas como el candidato afín al actual gobierno filorruso de Eslovaquia, liderado, como saben, por Robert Fico. Decía lo siguiente von der Leyen, decía: enhorabuena, Peter, por tu elección como presidente de Eslovaquia, te deseo muchos éxitos en tus nuevas funciones y espero trabajar contigo en los importantes retos a los que se enfrentan la Unión Europea y Eslovaquia. Sigamos promoviendo nuestros valores europeos comunes, es lo que escribía von der Leyen en su cuenta en la red social X, en un mensaje dirigido al propio Pellegrini. El político socialdemócrata ganó este sábado las elecciones presidenciales eslovacas y asumirá el cargo el próximo 15 de junio tras vencer a su rival liberal y europeísta Iván Korčok. Miramos ahora a Alemania. Les contamos que el mando de la Bundeswehr está desplegado para preparar el despliegue de una brigada alemana en Lituania. Según el CDF, la brigada va a reforzar el flanco oriental de la OTAN. La agencia señala que con la transferencia del mando anterior a Lituania, la Bundeswehr da otro paso importante hacia el despliegue permanente de una brigada de combate en la frontera oriental de la OTAN. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tiene intención de enviar unos 20 soldados a la misión. También crearán las condiciones para el despliegue de soldados adicionales debido a la cambiante situación de seguridad en Europa. El gobierno alemán se ha comprometido a enviar a Lituania una unidad de combate autosuficiente y lista para el combate. Según el calendario, la brigada debería estar operativa en 2027. Está previsto que tenga una presencia permanente de unos 4.800 soldados y unos 200 empleados civiles de la Bundeswehr que podrán llevar a sus familias con ellos. Según el Ministerio de Defensa alemán, el mando preliminar viajará a Lituania junto con el jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Alfons Meis. Miramos ahora a Reino Unido. Soldados británicos han entrado este lunes en el Elíseo, la primera vez que lo hacían militares extranjeros bajo invitación dentro de una celebración conjunta entre Francia y Reino Unido de los 120 años de su alianza, la Entente Cordial. Un grupo de granaderos asignados a la protección de la Casa Real Británica participó en el relevo de la Guardia en el Palacio Presidencial francés, una ceremonia que tendrá un reflejo también en el Palacio de Buckingham, con dos secciones de la Guardia Republicana Francesa, según indicaba el Elíseo. Apuntan a que con el retorno de la guerra y con los inmensos desafíos que afrontan esta Entente Cordial es de alguna forma la base tan vieja pero tan actual que nos permite mantener nuestra relación y actuar juntos. Es lo que decía el presidente francés Emmanuel Macron en un mensaje por vídeo. Los 16 soldados británicos eran miembros de la Cold String Guards, el regimiento más antiguo del ejército de ese país, fundado en 1650. El Elíseo señaló que es la primera vez que una unidad de militares extranjeros entra invitada a la sede presidencial francesa. Miramos ahora a la OTAN. Su secretario general Jens Stoltenberg ha querido matizar que incluso la llegada de los aviones F-16 no puede entenderse como un cambio radical en el día a día de la lucha. Rebaja así las expectativas de que, o más bien las pone en su lugar. Considera el noruego que el hecho de que Ucrania reciba aviones de combate F-16 no afectará radicalmente a la situación en el campo de batalla entre Rusia y Ucrania, aunque sí ampliará la capacidad de las fuerzas ucranianas. En una entrevista concedida al diario alemán Bild, Stoltenberg afirmó que el suministro de dichos aviones, el entrenamiento de pilotos y la provisión de armamento para estos cazas es un ejemplo más del importante apoyo militar que los Estados miembros de la OTAN están brindando a Ucrania en su lucha contra Rusia. Decía el profesor Stoltenberg, un sistema solo no puede cambiar la situación en el campo de batalla, no es una bala de plata que pueda cambiar el curso de la guerra. Sin embargo, el máximo responsable de la OTAN reconoció que los F-16 son importantes y que reforzarán aún más la capacidad de Ucrania para repeler a Rusia.
Miramos ahora precisamente a Rusia. Les contábamos que la Corporación Rusa de Energía Nuclear, Rosatom, ha acusado al ejército ucraniano de lanzar una serie de ataques contra la central nuclear de Zaporilla. El organismo de control nuclear de la ONU ha pedido que cesen esos ataques de manera inmediata. La compañía rusa ha asegurado que 3 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, y el Kremlin ha instado a los líderes mundiales a denunciar los incidentes. Tanto los funcionarios rusos como la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU han asegurado que los niveles de radiación eran normales y que los daños no eran graves. Sobre qué arma atacó la planta han señalado que fue un dron el que atacó una zona de carga y posteriormente otro golpeó la cúpula del 6º reactor. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, insta a condenar este acto de terrorismo nuclear. Miramos ahora a Kremlin. Ha calificado hoy de muy peligrosa provocación el ataque con drones contra la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa y que Rusia controla desde marzo de 2022. Decía Peskov, es una provocación muy peligrosa. Los empleados del Organismo Internacional de Energía Atómica fueron testigos de los ataques. Es lo que decía el portavoz de la presidencia rusa en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov ha insistido en que se trata de una situación que puede acarrear consecuencias muy negativas. Añade, lamentablemente, el régimen de Kiev continúa sus actividades terroristas. Mientras tanto, Ucrania sigue negando su responsabilidad sobre cualquier operación militar contra la planta, después de que Rusia y la OEA hayan denunciado el ataque directo con drones contra la infraestructura. Pendientes de esta escalada nuclear, las últimas horas, la reacción por parte de Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Hola, adictos a las bolsas y a los mercados. Si te parece demasiado complejo el escenario global y necesitas una ayuda a la hora de entender los mercados, te invito a que asistas al cierre de Wall Street en Negocios TV todos los miércoles y viernes noche. Donde no solamente empleamos los gráficos, sino también el análisis de datos fundamental, macroeconómico y los factores geopolíticos que revelan la situación real de los mercados. Te esperamos, no faltes. Chao. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad. Miramos ahora al director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha considerado este domingo que los ataques ucranianos con drones sobre la central nuclear de Zaporilla, en el sur de Ucrania, que ha dejado al menos 3 trabajadores heridos, son una importante escalada para la seguridad nuclear. Estos ataques imprudentes aumentan significativamente el peligro de un accidente nuclear grave y deben cesar de inmediato, es lo que ha declarado el propio Grossi, según reza un comunicado que denuncia que por primera vez
Desde noviembre de 2022, la central nuclear más grande de Europa ha sido blanco directo de una acción militar que también representa una clara violación de los principios para proteger estas instalaciones. El propio Grossi ha señalado que en esta ocasión, aunque los daños no han comprometido la seguridad nuclear, se trata de un incidente grave que tenía el potencial de socavar la integridad del sistema de contención del reactor. De esta forma, ha recordado que estos ataques son un claro recordatorio de las persistentes amenazas a este tipo de instalaciones durante un conflicto armado. Miramos también a Ucrania. Sus respuestas siguen negando su implicación. Les contamos precisamente que las autoridades de Ucrania han rechazado hoy su implicación en los ataques registrados en la víspera sobre las inmediaciones de la central de Zaporilla, la más grande de Europa, alertado de que la parte rusa vuelva a hacer uso de sus sistemas de propaganda para acusarles de terrorismo nuclear. Decían lo siguiente: la propaganda rusa está difundiendo información sobre supuestos ataques con vehículos aéreos no tripulados organizados por Ucrania contra la central nuclear de Zaporilla, es lo que ha explicado el CPD, un organismo dependiente del gobierno de Ucrania que se encarga de contrarrestar las campañas de desinformación rusas. Asimismo, ha alertado de que la parte rusa está manipulando, dicen, las preocupaciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica para intentar acusar a Ucrania de terrorismo nuclear. Dice que Rusia es la que ataca la central nuclear de Zaporilla con drones, pretendiendo que la amenaza a la central y la seguridad nuclear provenga de Ucrania. Es lo que señalaba el director del CPD, el teniente Andrei Kovalenko, en línea con lo que ya afirmaban ayer los responsables de la inteligencia ucraniana. Miramos ahora, un embajador ruso ha pronunciado duras palabras contra Finlandia el sábado, advirtiendo de que el país tomaría represalias contra el nuevo miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte si se colocaron armas nucleares en suelo finlandés. Finlandia es uno de los países europeos más recientes en unirse a la alianza militar y fue recibido oficialmente en abril de 2023. En una declaración publicada el sábado a través de una entrevista con la agencia de noticias estatal TASS, Pavel Kuznetsov, el embajador ruso en Finlandia, dijo que la relación entre las dos naciones no puede volver a ser como solía ser antes. Kuznetsov también ha advertido a Finlandia de que Rusia respondería si se colocaran armas nucleares respaldadas por la OTAN en suelo finlandés. Miramos ahora, el ejército ruso superior en efectivos ha logrado avanzar en el este de Ucrania y ha golpeado infraestructuras energéticas del país en las últimas semanas, sumiendo a miles de civiles en la oscuridad, según informa AFP. El ejército ucraniano reconoció el domingo que la situación es difícil y tensa cerca de Chasiv Yar, la pequeña ciudad en el frente del sur oriental, situada en el sureste del importante eje ferroviario y logístico ucraniano de Kramatorsk. Los rusos intensificaron en los últimos días su presión cerca de Chasiv Yar, una localidad clave del Donbass que está bajo fuego constante, según las autoridades ucranianas. El viernes, de hecho, las autoridades en las zonas del este de Ucrania anunciaron que el ejército ruso avanzaba hacia Chasiv Yar. La cadena de Telegram Deep State, cercana al ejército ucraniano, reportó que soldados rusos llegaron a la periferia de Chasiv Yar. Si Rusia se apodera de esta localidad, podría amenazar, dice Ucrania, nuestras vías logísticas. Es lo que apuntaba a la televisión ucraniana Olev Kalashnikov, portavoz de una brigada desplegada en la zona. Miramos a Ucrania, anticipa que las ofensivas rusas se van a intensificar a finales de primavera y principios del verano, es lo que informa el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia Militar de Ucrania, el teniente general Kirilo Budanov, según la última actualización sobre el estado de la guerra en Ucrania del Instituto para el Estudio de la Guerra. Budanov también declaró en una entrevista con el canal de televisión alemana ARD que Ucrania espera que las operaciones ofensivas se intensifiquen especialmente en el Donbass. También informó de que es probable que las fuerzas rusas intenten avanzar hacia Chasiv Yar, al oeste de Bakhmut, y en dirección a Prokrovsk, aproximadamente a 43 kilómetros al noroeste de Avdiivka, que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró anteriormente en una entrevista con CBS News que el principal esfuerzo ofensivo por parte de Rusia podría comenzar a finales de mayo o junio. Miramos precisamente al sistema energético ucraniano, que resultó gravemente dañado por los ataques con misiles rusos de las últimas semanas. Se encuentra ahora casi completamente estabilizado y el Ministerio de Energía ha señalado en las últimas horas que no se esperaban importaciones importantes. Las importaciones de electricidad de Ucrania alcanzaron un nivel récord a finales de marzo, después de que una serie de ataques con misiles rusos contra infraestructuras críticas provocaran apagones en muchas partes del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que había discutido una hora de ataques y bombardeos en Yarkov, la segunda ciudad
grande de Ucrania con los jefes del Servicio de Seguridad, la Inteligencia de Defensa y el ministro del Interior. El presidente dijo que el mundo debe escuchar finalmente el dolor infligido a Kharkov y otras ciudades por los ataques rusos y renovó un llamado a la voluntad política para garantizar que Ucrania obtenga defensas aéreas adecuadas. Miramos precisamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En su discurso a la nación del domingo por la noche, el presidente ucraniano advirtió del incremento en las últimas semanas de los ataques aéreos rusos contra varias provincias del país, en especial contra la urbe de Kharkov, situada en el noroeste de Ucrania, junto a la frontera con Rusia y la segunda ciudad más grande del país después de Kiev. Decía Zelensky: estamos buscando opciones para dotar a Kharkov de mejor defensa aérea, y esto es tarea tanto de los militares como de todos los diplomáticos ucranianos. Es lo que decía Zelensky, que insistió en que Ucrania no cuenta con suficientes medios para defenderse de los ataques por aire rusos y pidió a sus aliados que aceleren el envío de este tipo de material, según apunta la agencia EFE. Miramos ahora el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, el NORAD, anunció que había detectado aviones militares rusos operando en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. La DIF de Alaska es una porción del espacio aéreo internacional adyacente al espacio aéreo estadounidense, dentro del cual Estados Unidos exige la identificación de todas las aeronaves por motivos de seguridad. En un comunicado, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte apunta que detectó y rastreó 4 aviones militares rusos que operaban en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska el pasado 5 de abril, es lo que afirma la organización en un comunicado de prensa. Anuncian que el avión ruso permaneció en el espacio aéreo internacional y que no entró en el espacio aéreo soberano estadounidense o canadiense. Matiza además que esta actividad rusa en la DIF de Alaska ocurre regularmente y no se considera una amenaza. El comunicado de prensa no identificó la clase de avión. La Fuerza Aérea Rusa, como saben, es la segunda más grande del mundo después de la de Estados Unidos. El número exacto de naves que mantiene no está claro a la luz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, en 2022 tenía 3.864 en su arsenal, según World Population Review. Os contamos ahora que las autoridades de Transnistria, en las últimas horas, situada en el este del país, limítrofe con territorio ucraniano, han denunciado que una de sus unidades militares en el norte de la región ha sido atacada por un supuesto dron kamikaze. El Ministerio de Seguridad de Transnistria ha señalado que el presunto objetivo del vehículo aéreo no tripulado era una estación de radar que ha sufrido daños menores. Tampoco ha habido que lamentar víctimas en el suceso, que ya está siendo investigado por las autoridades de la región. Transnistria, cuya población es mayoritariamente rusa y ucraniana, ha cobrado protagonismo en los últimos meses tras el estallido de la guerra en Ucrania por sus vínculos con Rusia y su importante posición geoestratégica. Kiev incluso ha denunciado supuestas incursiones rusas hacia el oeste de Ucrania desde esta región. Miramos ahora a Gagauzia. Su líder, Yevgenia Gudsul, ha alertado hoy a Chisinau de que se va a independizar de Moldavia si optan por unirse a Rumanía, al comentar palabras recientes del primer ministro rumano Marcel Ciolacu de que los pobladores de Moldavia son rumanos. Dice Gudsul: si las autoridades actuales moldavas optan por la unificación con Rumanía, la autonomía de Gagauzia no se quedará callada. Cualquier iniciativa unificadora implicará el inicio inmediato del procedimiento de separación de Gagauzia y el retorno a la República Independiente de Gagauzia. Es lo que escribía en Telegram Gudsul, que además se encaró a Ciolacu al afirmar que olvida que en su país viven también moldavos, rusos, gagauzos, búlgaros y decenas de otras nacionalidades. Dice que para la inmensa mayoría de los habitantes de su país solo hay una patria y que es Moldavia. Dice: es nuestro hogar común en el que logramos establecer relaciones interétnicas, armónicas y concordia civil. El líder gagauza señaló que esta región autónoma respeta a Rumanía y a la cultura romana y que quiere desarrollar con este país estrechas relaciones económicas y culturales, pero a cambio espera el correspondiente respeto al Estado moldavo y al estatus legal especial de Gagauzia. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad. Un par de minutos y enseguida les contamos la última medida por parte de México. Siguen indignados después de la incursión, después de la violación de su embajada por parte de Ecuador. Una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo.
Hola, adictos a las bolsas y a los mercados. Si te parece demasiado complejo el escenario global y necesitas una ayuda a la hora de entender los mercados, te invito a que asistas al cierre de Wall Street en Negocios TV todos los miércoles y viernes noche. Donde no solamente empleamos los gráficos, sino también el análisis de datos fundamental, macroeconómico y los factores geopolíticos que revelan la situación real de los mercados. Te esperamos, no faltes. Chao. Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes hoy del ataque a la central nuclear de Zaporilla. Ojo, porque la agencia Reuters está informando en estos momentos de que la central nuclear de Zaporilla ha dicho este lunes que un dron ucraniano fue derribado sobre el techo del reactor número 6. Están apuntando a que hoy un dron kamikaze ha sido derribado sobre la planta que cayó sobre el techo de la unidad 6, según dijo la planta, debajo de una imagen del reactor número 6. Está actualmente cerrado, según está anunciando la planta. Rusia, por su parte, está acusando a Ucrania. Dice que atacó 3 veces el domingo la central nuclear de Zaporilla, controlada por fuerzas rusas. Ha exigido a Occidente que responda, aunque Kiev dijo que no tenía nada que ver con los ataques. Nueva información por parte de la agencia Reuters. Rusia acusa a Ucrania de un nuevo ataque con un dron kamikaze. Dicen, eso sí, el servicio de prensa de la emisora de su canal de Telegram, que habrían derribado este lunes un nuevo dron. No supuso ningún peligro para la seguridad de la planta, según dicen, pero apuntan a que desafortunadamente, a pesar de todos los llamamientos a las Fuerzas Armadas de Ucrania para que detengan los actos terroristas, los bombardeos contra la estación y su infraestructura continúan. Dice, esto puede afectar al funcionamiento seguro de las centrales nucleares. Miramos ahora a México, en concreto, miramos a que están acudiendo el lunes a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Su querella se produce tras el asalto policial en la embajada mexicana en Quito el viernes por la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. La canciller mexicana Alicia Bárcena ha dicho este domingo en una conferencia de prensa que su país también acudirá a organismos multilaterales para que condene la actuación del gobierno de Ecuador y que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. A partir de mañana, decían, estaremos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, donde estaremos presentando este triste caso y, por supuesto, iremos a todos los foros multilaterales, regionales e internacionales que corresponden para que realmente esto, antes que nada, se condene por toda la comunidad internacional. Sigue el estupor, sigue la indignación por parte de México, anunciando que asistirán en el día de hoy a la Corte Penal Internacional. Miramos de nuevo a Ecuador. Va a mantener, eso sí, las operaciones aéreas desde y hacia México. Es lo que confirmaba el domingo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Dice que Ecuador va a mantener las operaciones desde y hacia México. Es lo que anunciaba en su cuenta en la red social X. El pronunciamiento tuvo lugar tras la difusión en redes de un documento presuntamente oficial, donde se informaba de la suspensión de los vuelos directos de Quito a México por parte de la Dirección General la aviación de Ecuador. El ministro Luque informó que tras una investigación se pudo verificar que existió un documento de la DGAC que fue filtrado y emitido sin ninguna autorización, por lo cual se solicitó la renuncia de los funcionarios responsables. Miramos ahora los mercados. Terminaron la semana pasada con una nota positiva después de un informe de empleo mejor de lo esperado el viernes. El sorprendente aumento en las nóminas de los inversores, la esperanza de que una economía fuerte podría seguir respaldando el crecimiento de las ganancias corporativas, incluso si eso significa tasas de interés más altas durante más tiempo.
Mercados que vienen a la espera de claves macro y empresariales esta semana. El índice de precios al consumo de Estados Unidos, el indicador clave de la inflación que podría influir en las decisiones de política monetaria. Asimismo, se seguirán de cerca los datos del IPC y la balanza comercial de China, que reflejan las tendencias económicas de la segunda economía mundial. También se esperan con impaciencia las cifras del IPC y la balanza comercial de Alemania, dado su destacado papel en la economía europea. En el ámbito empresarial, los inversores estarán muy atentos a los informes de resultados de grandes empresas como Delta Airlines, BlackRock, Wells Fargo, JP Morgan y Citigroup. Miramos ahora al director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co, Jamie Dimon, ha advertido este lunes en una carta anual a los accionistas que debido a una inflación potencialmente más rígida, las tasas de interés podrían terminar en niveles más altos de lo previsto. Dimon señaló que si bien la economía de Estados Unidos sigue siendo resistente, el público en general debe permanecer cauteloso. Decía lo siguiente: riesgos a la baja que observar. El ajuste cuantitativo está drenando más de 900.000 millones de dólares en liquidez del sistema anualmente. Además, las guerras en curso en Ucrania y el Medio Oriente siguen teniendo el potencial de alterar los mercados de energía y alimentos, la migración y relaciones militares y económicas, además de su terrible coste humano. Hablamos también de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, analiza las perspectivas macroeconómicas y la evolución financiera en Estados Unidos y China con sus homólogos. Yellen y el ministro de Finanzas de China discuten el papel del Tesoro y el Ministerio de Finanzas en el mantenimiento de un canal de comunicación duradero. Escuchamos a la propia Janet Yellen. Dice que Biden y ella tienen claro que la relación con China es compleja, pero que necesitan que sea sana y que haya un nivel de juego equitativo. President Biden and I are clear-eyed about the complexities of this relationship. Our priorities include protecting our national security and that of our allies, advancing an objective of a healthy economic relationship with a level playing field for American workers and firms, and cooperating on China where both countries can. Mientras tanto, la administración Biden reveló este lunes en un comunicado que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited construirá su tercera planta de semiconductores en Arizona, Estados Unidos. Con esto, la inversión total de la compañía en Arizona asciende ahora a los 65.000 millones de dólares, con la creación de 25.000 empleos directos en la construcción y la fabricación. Es lo que precisaba el presidente estadounidense Joe Biden. El Departamento de Comercio de Estados Unidos reveló que TSMC recibiera una subvención de 6.600 millones de dólares y otros 5.000 millones de dólares en préstamos gubernamentales de bajo coste. Dice que estas instalaciones fabricarán los chips más avanzados del mundo, lo que nos permitirá producir el 20% de los semiconductores más avanzados del mundo hasta 2030, según señalaba el propio Biden. Miramos ahora, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos investigará el desprendimiento del capó de un motor de un Boeing 737-800 de Southwest Airlines durante el despegue de Denver, que golpeó el alerón del ala. El vuelo 3695 de Southwest regresó sano y salvo al Aeropuerto Internacional de Denver sobre las 8:15 hora local del domingo. Fue remolcado hasta la puerta de embarque. El avión Boeing, con 135 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, se dirigía al aeropuerto William Hobby de Houston. No hubo heridos, pero la firma agregó que los equipos de mantenimiento están revisando esta aeronave. Hablamos ahora del ministro de Economía español, Carlos Cuerpo. Ha defendido la entrada del gobierno en el capital de Telefónica porque dice: España es un país abierto a la inversión extranjera, pero no es ingenuo a la hora de hacer una evaluación del impacto de la llegada de capital extranjero. Declaraciones en una entrevista en La Vanguardia, en la que el titular ha señalado que España cuenta un instrumento muy útil para proteger los intereses estratégicos de nuestras empresas y de nuestra economía en general. Al mismo tiempo, ha instado a mirar a países vecinos como Francia, Alemania o Italia, cuyos gobiernos, según señalaba, están presentes en sus grandes compañías de telecomunicaciones. Decía Cuerpo que cree que ese es el marco conceptual en el cual se van a tener que mover. Pendientes también de las criptomonedas, el director ejecutivo de la startup blockchain Ripple cree que la capitalización de mercado combinada del mercado cripto superará los 5 billones de dólares este año. En declaraciones a la CNBC, el directivo Brad Garlinghouse ha señalado que esperaba que el valor total del mercado cripto se duplique, citando a factores macro, incluida la llegada del primer fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado en Estados Unidos, así como el próximo halving que tendrá lugar en las próximas 2 semanas. Decía
que un argumento que apoya en su propia experiencia toda esta subida es precisamente esto. Cita que lleva mucho tiempo en la industria y que ha visto a las tendencias ir y venir. Es muy optimista y dice que cree que las tendencias macro, el panorama general, como los ETFs, están impulsando por primera vez el dinero institucional real. Dice, se ve que eso impulsa la demanda y al mismo tiempo la demanda aumenta y la oferta disminuye. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, de analizar las cuestiones fundamentales del día de hoy, toda la actualidad. Hacemos una pausa, un par de minutos, enseguida estamos de vuelta en Negocios Televisión.